Dios les bendiga, queridos amigos, Verdades Bíblicas, Casa de Jesús, donde nos encontramos el día de hoy en el bosque Cuauhtémoc de la ciudad de Morelia, Michoacán. Ahí estamos viendo nosotros un bonito paisaje. Ayer que llovió muy bonito, pues agradecemos a Dios, a nuestros amigos que nos ven, a nuestros hermanos en la fe. Dios los guarde, Dios los bendiga. Verdades Bíblicas, Casa de Jesús. Estamos una vez más tocando un tema interesante que espero en Dios que sea de bendición para que usted lo comparta con aquellos que no conocen, aquellos que desconocen las escrituras bíblicas. Esto quiere decir verdades bíblicas, pues las verdades que Dios nos da a través de su palabra, nada más a través de la Biblia, no enseñanzas religiosas, no, Señor. La pura Biblia es lo que Dios estableció para su reino, para su pueblo, y el Señor Jesucristo lo mencionó así también en el capítulo número 8, versículo 30, 31 y 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queridos amigos, me han preguntado una pregunta bien valiosa, que también el Señor pues me respondió el día miércoles pasado en la iglesia donde Casa de Jesús, donde estamos asistiendo, y quiero, el Señor me permitió pues estar grabando este video, que quiero que sea para Dios, para ustedes, que sea de bendición para ustedes, el conocimiento que Dios les da en esta mañana y nos está dando a través de su palabra. El tema es: todo aquel que no tiene a Cristo está muerto. Fíjese nada más qué frase tan dura, tan clara, tan específica, pero que trae atrás pues una carga muy seria, porque la mayoría de gente a lo mejor me puede decir: oiga, pero yo creo en Cristo, yo tengo imágenes de Cristo en mi casa, yo tengo crucifijos, etcétera, y creo en Cristo y no creo estar muerto, ¿verdad? Entonces la escritura bíblica me da los pasos a seguir para evitar esto que estamos diciendo con esta frase. Todo aquel que no tiene a Cristo está muerto. Es decir, toda aquella persona, querido amigo, que no ha renunciado al pecado está muerto. Así nomás de sencillo. Porque la escritura dice: para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que si nos acercamos a Cristo, Él nos va a transformar para vivir una vida buena delante de Dios, ya que la Biblia es el manual de vida para vivir correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí está. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos espirituales. Es decir, todo aquel que no está en Cristo pues va a estar condenado. Ahí está la respuesta, pues bien clarito nos está diciendo la cita bíblica, ¿verdad? Entonces, ahora pues, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, gracias a Cristo Jesús. Entonces, lo que quiero desarrollar en esta mañana, hermanos, conforme a este texto, ¿verdad? Es que Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad?, nos da a través de su palabra, la escritura, nos da los fundamentos, nos da la disciplina, nos da la enseñanza, ¿verdad? Nos da los estatutos para poder ser guiados por Él, ¿verdad? Para vivir de acuerdo a su voluntad y para vivir en orden y disciplina. Y si nosotros hacemos esto, lógicamente que vamos a decir que vamos a vivir bajo la voluntad de Dios y que Dios nos va a dar sus bendiciones. Así de sencillo, allí no hay pierde. Hasta decir pues que si vivimos bajo la voluntad de Dios, pues no vamos a tener problemas de salvación, ya que estamos haciendo lo bueno delante de Dios. Entonces yo no tengo por qué temer, porque dice la escritura: para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si yo me he apartado del pecado y vivo bajo la voluntad de Cristo,
no voy a tener ningún temor. Es decir, me aparté del pecado, no voy a hacer lo que Dios no me dice que no haga. Yo voy a hacer lo que Dios me pide que yo haga bajo su voluntad y su dirección. Dice la bendita palabra de Dios en el capítulo 7 de Deuteronomios, dice la escritura en el versículo número 12, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón y hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, y no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Levítico capítulo 7. Y entonces, hermano, el Señor también les aclara al pueblo judío: también les voy a dar yo la maldición si ustedes desobedecen lo que acabo de leer. Entonces es muy claro. Es decir, un hijo de Dios debe de obedecer a Dios en todos sus principios y normas. Y por eso le entregó a Moisés los mandamientos, para que estos sean enteramente obedecidos de pies a cabeza. Que quede claro. Y no nomás tú, sino tú lo vas a enseñar a tus hijos para que ellos los practiquen y ellos vivan bajo la voluntad de Dios y hagan la voluntad de Dios. Ahí está. Pero dice: yo les voy a dar la maldición si ustedes se van tras dioses ajenos, ¿verdad?, que ustedes no conocen. Yo les voy a dar la maldición si ustedes se van tras dioses ajenos. Oiga, ¿qué puede decirnos acerca de ese sentir o el mandato que el Señor nos da de dioses ajenos? La maldición que se va tras esos dioses ajenos. Pues los dioses ajenos pudiéramos decir que son la codicia, la avaricia, la fornicación, el adulterio, que es el cigarro, el alcohol, la droga, que es el tatuaje, que ya está de moda con los jóvenes. Aquellos que se tatúan van a tener la maldición, porque Dios en Levítico prohíbe esa práctica. Entonces, la marihuana, el cigarro, la piedra, la metanfetamina, todo ese tipo de prácticas le pertenecen al diablo, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, no dice que puedes fumar, no dice que te puedes alcoholizar. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. No dice que puedes tú fornicar. En la Biblia no dice que puedes matar. No te autoriza a que tú robes, a que violes, a que tú seas un mal padre. Eso dice en la Biblia satánica. Lo que Dios dice, el diablo lo pone por contra, pone lo contrario. Entonces entendamos muy bien este texto para que Dios bendiga a su pueblo y usted pueda entender esto a plenitud. Es decir, cuando el Hijo de Dios, como los judíos que son enseñados en las tablas de la ley, ¿verdad?, son disciplinados, tienen que obedecer lo que Dios les enseña a través de su palabra. Estos van a tener una vida larga, como usted, amigo, amiga, hermano en la fe, lo acaba de escuchar a través de la Escritura. Entonces Dios nos va a capacitar para que seamos hijos verdaderos. Nos va a enseñar a vivir una vida en orden. Nos va a dar estatutos para seguirlos. Es decir, mire, Dios castigó a Adán y a Eva porque no respetaron la autoridad de Dios. Es decir, Dios les dijo a ellos, les dijo: de todo esto que hay aquí, de los árboles que están aquí en este paraíso, ustedes pueden comer, pero de este árbol que está aquí, del fruto del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, no podrán comer ustedes, porque el día que ustedes coman seguramente que morirán. Oiga, ¿qué quiere decir esto? Que Dios les dio esta norma para que
dependieran de esa norma. Es decir, no podemos ignorar a Dios. Dios es nuestra máxima autoridad y lo tenemos que tomar en cuenta en todo, en todo. Por eso esto lo sabía el diablo y ahí va con el engaño, porque ¿qué fue lo que hizo el diablo? Tomó la forma de serpiente y le dijo a Eva, Eva, ¿qué te dijo Dios? Pues que no coma de este fruto, de este árbol, porque si yo como voy a morir. Entonces, ¿qué le dijo el diablo, amigos? No, mira, no es cierto, lo que Dios te dice es mentira. Lo que pasa es que Él no quiere que tú seas como Él, que tú comprendas las cosas y que seas Dios como Él. No, tú come, ándale. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Eva? Desobedeció el mandato divino de su Dios, rompió la norma, rompió la ley. Y gracias a eso vino la maldición, la muerte. Por eso usted un día como yo vamos a morir terrenalmente, así de sencillo. Y esta también convidó a Adán para que desobedeciera la norma de Dios y los dos pecaron delante de Dios. Y claramente la escritura nos dice en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, que los tres fueron ¿qué? Castigados. Entonces, Dios no nos da su palabra para que la vivamos a su manera o la interpretemos a su manera. No, 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 no. Dios nos da su palabra para que dependamos de Él. Él es nuestro Dios. Es como ahorita yo les dije a los jóvenes en la clínica, donde acabo de salir ahorita. El inventor de la televisión le incluye en la caja el control remoto, pero también le incluye un instructivo para poder usar esa televisión de una manera correcta, porque si yo la utilizo de una mala manera, pues la voy a echar a perder, la puedo quemar. Entonces el instructivo es para usar bien ese aparato. Lo mismo la Biblia. ¿Para qué es la Biblia? Para vivir bien, en sujeción a Dios, para vivir de acuerdo al orden de Dios, no para que yo viva bajo mi propia voluntad o bajo mis propios mandamientos personales. No es así, no es así. Yo tengo que estar sujeto a Dios, ya que Dios fue el que me creó a su imagen y semejanza. Es por eso que yo le estoy dando toda esta vueltota. ¿Por qué? Porque yo tengo que aterrizar diciendo, si yo me considero hijo de Dios y quiero tener la vida eterna, gracias al sacrificio que manda a través de Jesús, yo tengo que obedecer su palabra al pie de la letra. Y si Dios me dice que me aparte del pecado, me voy a apartar en obediencia a todo lo que se llama pecado. ¿Por qué? Porque el diablo es el diablo del pecado. El diablo es el que está induciendo a la gente a pecar, a desobedecer. El padre del pecado va a hacer que hagan lo que él quiere y no lo que Dios. Entonces, queridos amigos, Dios nos da en su palabra los valores, los principios, los estatutos para vivir en obediencia a Dios. Si yo los vivo bien, si los practico de acuerdo a la voluntad de Dios, pues Dios me va a dar la facultad, ¿verdad? A través de mi proceso, ¿verdad? Desde la niñez hasta llegar a la adolescencia, de entender los estatutos para mí como joven, ¿verdad? Y después desde los, digamos, de los 8 a los 15, a los 20 años, 22, me va a dar la preparación Dios para que yo viva como hijo de mi familia y que reciba los mandamientos que mis padres me están dando en obediencia, bíblicos, no religiosos. Y Dios me va a preparar para yo tener un trabajo, para yo después de que cumpla los 20 años, los 22, los 23, que ya pueda ser suficiente yo, que pueda ser responsable. Ahora puedo pensar, ¿verdad?, en entablar un noviazgo con alguna joven que conozca la misma palabra de Dios y pueda yo pretender un noviazgo. O sea, hermano Rafa, ¿qué es un noviazgo? Es una preparación para el matrimonio. Entonces Dios me está dando la facultad, la palabra, para yo tener el conocimiento de establecer un buen noviazgo. Hermanos, no nos adelantemos al sexo, a tener
sexo nada más y sexo y sexo. No, yo tengo que conocer y prepararme en las normas y estatutos de Dios para poder llevar un noviazgo serio de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después de que yo he recibido una enseñanza correcta espiritual, ya voy a estar preparado ¿para qué? Para el matrimonio, igual que mi pareja. Dios nos preparó para tener un matrimonio en orden, en disciplina, ¿verdad? Yo ya voy a tener pues mi trabajo, voy a tener mi sueldo, yo ya recibo y percibo un sueldo para mantener a mi familia. Puedo pensar ahora sí con tiempo, ¿verdad? En mis hijos. A lo mejor no los voy a tener a la carrera, no. Voy a tener cierto tiempo para disfrutar de mi esposa, nuestra relación de pareja, etcétera, etcétera. Y ya vendrán los hijos con el tiempo, ¿verdad? A bendecir mi matrimonio. Pero este es con el orden de Dios. Quien se adelanta a esto va a fracasar. Entonces, querido hermano, amigo, Dios te tiene que preparar para que tú llegues a tener familias fuertes, matrimonios fuertes, amistades fuertes, que puedan durar y soportar muchos años. Es decir, lo pongo así, si yo no tengo los valores y principios de Dios, aunque yo sea el presidente de la República, voy a fracasar. Va a haber pecado allí y me voy a ir al infierno. Ahí está la cita bíblica, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, de nada me sirve que yo practique una religión, ¿verdad? Que sea la máxima autoridad, el presidente de la República, pero si yo no tengo a Cristo en mi corazón, me voy a ir al infierno, así lo dice la Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que no están en Cristo, ahí está. Entonces entendamos esto, aunque yo sea millonario, pero si yo no tengo a Cristo Jesús, si no hago la voluntad de Dios, yo me voy a ir al infierno. Bien clarito lo dice la Escritura. Entonces yo debo de tener que un equilibrio a través de la Escritura, la palabra de Dios, y ese equilibrio, ese aprendizaje que estoy yo llevando a cabo, lo tengo que poner por obra en mi vida. Tengo que practicar el conocimiento que Dios me da en mi vida, con la gente que me rodea, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos. Tengo que poner en práctica la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. Si no pongo en práctica la enseñanza de Dios en mi vida y no doy un buen testimonio, entonces quiere decir que no estoy bajo la cobertura de Dios, que yo vivo bajo la cobertura de los deseos de la carne y sobre todo del diablo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la Biblia no me dice que fume, el diablo sí. La Biblia no me dice que me emborrache, el diablo sí. La Biblia no me dice que secuestre, el diablo sí. La Biblia no me dice que odie, el diablo sí. La Biblia me dice que perdone, el diablo me dice que no perdone. La Biblia me dice que yo sea fiel a mi esposa, el diablo me dice que sea infiel. La Biblia no me dice que me ponga tatuajes, el diablo me dice que sí. La Biblia me dice que no aborte. Oigan, jovencitas, la Biblia me dice que no mate a mis hijos, sobre todo a las mujeres, que no aborten, porque esta práctica viene del diablo. El diablo dice que sí pueden abortar, el diablo les dice, acabo, el cuerpo es de ustedes y ustedes pueden hacer lo que quieran. Mentira del diablo. Porque el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios nos dice, ¿o no sabéis que el cuerpo no es vuestro, que ha sido prestado? Ahí está la respuesta de Dios, hermanas. Amigas, si piensas abortar, no te metas en ti maldición de infierno. Escúchalo, amiguita, escúchenlo para que usted comparte este mensaje. El aborto es diabólico. Hay por allí una persona que
subió a la red y está enseñando eso. Está enseñando eso, que puedes abortar, que al cabo el cuerpo es tuyo, ¿verdad? Hay una señora que creó el grupo fundadora del Centro Las Libres, la señora Verónica Cruz. Arrepiéntase, señora, porque seguramente usted no conoce de Cristo. Arrepiéntase. El cuerpo no le pertenece al ser humano, no somos dueños de nuestro cuerpo. Y ahora usted me puede preguntar, oiga, pero con las que violan, ¿qué? No podemos ni así matar el feto. No, señor. El sexto mandamiento dice, no matarás. Entonces, dejemos que el ser humano viva, nazca, y bueno, si quieres, dalo en adopción, pero ¿sabes qué? No lo mates, esa enseñanza viene del diablo. Así que, queridos amigos, yo le pido a usted que mencione, que considere estas cosas, porque si nosotros no hacemos lo que Dios nos enseña a través de su palabra, vamos a vivir en maldición, vamos a vivir bajo la influencia del diablo, que es el padre de este mundo. Y termino diciendo que si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón y no haces la voluntad de Cristo Jesús, sencillamente, querido amigo, estás muerto. Escúchenlo en el nombre de Cristo Jesús, estás muerto. Todas aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús y que no hacen en vida la voluntad de Dios, o sea, que te prepares, que tengas la enseñanza y que vivas ordenadamente, estás muerto. Por eso estamos viendo este mundo en tinieblas, en guerras, en maldad, en adulterio, en fornicación, en homosexualismo, en lesbianismo. Vamos a regresar a los días de Noé, que vivían desenfrenadamente, haciéndole caso al diablo. Así que, querido amigo, le menciono lo que dice el Señor Jesucristo y con esto termino. Juan 10:10. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está. Mas Cristo ha venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Así que de usted, querido amigo, está la decisión. ¿Quiere tener usted vida eterna? Acepte a Cristo como Señor y Salvador y viva de acuerdo a la voluntad de Cristo. Así de sencillo. Si no lo hace usted así, usted va a ser condenado, va a vivir en el infierno. Bien clarito se lo estoy diciendo yo, bien clarito. Por eso le menciono la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea y obedezca, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que le digo también lo que dijo el Señor Jesucristo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que haga su voluntad. Así que, querido amigo, te exhorto a que te arrepientas de tus pecados, que te apartes de todo lo que se llama pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, alcohol, pecado, tatuaje, cigarro, marihuana, metanfetamina, resistol. Todo lo que te aparta de Cristo, abandónalo, para que Cristo Jesús te dé sabiduría y cuando partas de este mundo estés preparado para tener vida eterna. Esa es la gran promesa del Señor y es el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video con aquellos que no lo conocen. Depende de Cristo Jesús. Busca una iglesia en sana doctrina donde se te enseñe la verdad. Verdades bíblicas y Casa de Jesús te da los buenos días y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Dios te guarde.